Ya. Continuando con la unidad de aprendizaje número 8, vamos a seguir hablando el día de hoy acerca de las prótesis combinadas, que como hemos hablado la anterior vez, están compuestas principalmente por diferentes tipos de ataches, ¿no ve? En los cuales vamos a poder utilizar para unir entre prótesis fija, con puentes, entre prótesis fija y prótesis removible. Y también lo vamos a utilizar en implantes, digamos, ¿no? Manera de implantes, uniéndolo con diferentes prótesis removibles también. El día de hoy vamos a clasificar, ¿ya? Vamos a clasificar. Tiene diferentes clasificaciones estos ataches. Y podríamos decir que se pueden clasificar de acuerdo a diferentes factores, como ser por su método de fabricación, de acuerdo al sistema de retención que van a utilizar, por el tipo de función que realizan y por la localización en la que se encuentran. Empezamos hablando acerca de acuerdo a su fabricación, ¿ya? Entonces, entre estos vamos a tener a los ataches de precisión, que son los que ustedes están observando ahí, que son prefabricados y sus componentes son maquinados en aleaciones especiales. En su gran mayoría están compuestos por estos metales, como ser platino, paladio, oro, plata, cobre e iridio. Estos bajo condiciones preciosas de tolerancia. También podemos decir que los ataches de precisión ofrecen la ventaja de generar menos desgaste en los pilares, así como también en las partes estandarizadas que poseen y permiten que los componentes sean intercambiables. Usualmente son más fáciles de reparar cuando es necesario. ¿Por qué dice que son los que ofrecen menor desgaste en los pilares? Porque son fáciles de utilizar y no tenemos que desgastar o realizar un desgaste excesivo en los dientecitos pilares en los que nosotros vamos a colocar estos ataches de precisión, que son uno de los más utilizados y más comunes, especialmente cuando unimos un puente con otro puente, digamos, y también cuando lo unimos a un diente pilar a una prótesis parcial removible. Estos también son muy utilizados, ¿ya? Que tienen sus defectos, como ahorita vamos a ver. Ataches de semi-precisión, que son elaborados en laboratorio y fabricados con plástico, nylon, cera o encerados a mano, presentando una menor tolerancia a la precisión, por eso se llaman de semi-precisión, ¿no? Siendo aptos para ser colados con metal. La mayoría son moldeados por encerado para reducir el costo. Existe la posibilidad de escoger entre ataches de plástico moldeados por encerado o fabricados a precisión. Los últimos son de preferencia, conocer los de precisión, ¿ve? Y tienen esa forma particular que son así como con bolita. Son considerados de semiprecisión debido a que en su fabricación son expuestos a proporciones inconscientes de agua y polvo, temperaturas diferentes y otras variables. La reparación y sustitución es más difícil que con los aditamentos prefabricados. Sus principales ventajas son que son económicos, tienen una fácil fabricación
y la habilidad de ser fundidos en una amplia variedad de aleaciones. Aquí en la imagen podemos observar uno, que el de la izquierda es el de plastiquito y el de la derecha es el fundido en metal. Ya hablamos de la primera clasificación. Ahora los vamos a clasificar de acuerdo al sistema de retención que estos tienen. Podemos decir que existen 5 tipos de retención disponibles para los pacientes. Cuando vamos a seleccionar estos ataches, eh, es mejor estar familiarizados con todos ellos. Es decir, que tenemos que conocer todos los ataches que nosotros eh, podamos, digamos, ¿no? Porque tenemos que tener cierto conocimiento. Lo que siempre les he dicho no es simplemente mandar al laboratorio o al protesista y que él se encargue. Es bueno que nosotros sepamos y conozcamos más que todo, ¿no? Si bien no los vamos a fabricar nosotros ni los vamos a hacer, pero sí hay que saber qué es lo que nos están vendiendo, ¿no? Los pacientes generalmente prefieren mucha retención por razones psicológicas, de lo que hemos estado hablando todo el semestre. Aún así, es recomendable cuando sea posible proveer inicialmente solo una retención mínima y luego irla incrementando poco a poco en caso de que sea necesario. Debemos tener también en mente que no todos los ataches son ajustables. Entonces, no es necesario que a nuestro paciente le otorguemos la retención, lo máximo de retención desde el principio. Hay que ir ajustando poco a poco, digamos, ¿no? Entonces, entre estos, según el tipo de retención que tengamos, vamos a clasificar primero en retención friccional. Todos los que tengan retención friccional. ¿Qué es la resistencia al movimiento de dos o más superficies con paredes paralelas en íntimo contacto con una con la otra? Como ser ahí lo que estamos observando, la parte macho encaja perfectamente con la parte hembra. Entonces, estos se ajustan principalmente por la fricción que ejercen sus partes entre sí. Por eso decíamos también que no tiene que estar pulida, digamos, estas partes principalmente que están en contacto, para aumentar y mejorar precisamente la retención. Lo que dice aquí, ¿no ven? Este tipo de atache es un buen ejemplo, en el cual tenemos que tener cuidado, ya que si el atache es sobrepulido, la retención friccional se puede perder, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros pulimos nuestros ataches, imagínense, o sea, eso va a resbalar, digamos, ¿no? Y disminuye considerablemente la retención. Ahora hablamos de la retención mecánica, que es la resistencia relativa al movimiento entre dos o más superficies. Y tiene principalmente esa formita de ahí. Esa punta ahí en bolita, digamos, es como si fuera un botoncito, el cual va a encajar perfectamente con su parte opuesta, digamos, ¿no? O sea, una vez que ingrese eso, como que un broche va a entrar ahí, digamos, y ese es el mecanismo que tiene de retención este tipo de ataches, ¿no? Es una retención mecánica. Retención friccional y mecánica. Esa ya es una combinación de las dos, ambas que hemos hablado hace un momento. La retención friccional y mecánica combinada entre ambas características de estas retenciones. Como podemos observar ahí en la imagen, tenemos el atache que comúnmente conocemos, macho-hembra, y que se van a retener de forma mecánica por medio de sus paredes, ¿no? O sea, perdón, de forma friccional por medio de sus paredes, ejerciendo fricción entre ellas. Esa va a ser la primera retención. Pero aparte de eso, le ponen un aditamento que es el otro tipo de retención que hemos hablado hace un momento, la retención mecánica, que es con esa bolita que estamos viendo ahí abajo, ¿no ven? Al momento de ingresar completamente este atache, aparte de la fricción, se va a sostener también en boca por medio del mecanismo ese que estamos observando.
del brochecito. Ahora hablamos de la retención magnética, que es diferente a las que hemos estado hablando en todo este tiempo, ¿ya? O sea, como el nombre le indica, es la resistencia al movimiento causado por un cuerpo magnético que atrae ciertos materiales por la virtud de una fuerza que rodea un campo, producida por el movimiento de sus electrones y alineamiento de sus átomos. La desventaja es que los imanes por lo general no proveen estabilidad lateral. Y como podemos observar, ese es el mecanismo principal que utilizamos. Es retención por imanes, digamos, ¿no? Pero una de las mayores desventajas es que no proveen estabilidad lateral, que es muy necesaria lamentablemente en la boca, ¿no? Porque no nos olvidemos que nuestras restauraciones no solamente reciben cargas oclusales en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, también tenemos diferentes tipos de fuerzas que van a empujar nuestras prótesis hacia diferentes posiciones. Y una de esas es la estabilidad lateral, que es muy necesaria. Estas retenciones magnéticas, digamos, este tipo de ataches magnéticos o por medio de imanes, se van a clasificar en dos grupos. Imanes de campo magnético abierto y imanes de campo magnético cerrado. Y son más o menos como estos dibujos que podemos observar aquí. En los del primer grupo, el magnetismo se programa más allá del imán y se pierde a través de los tejidos blandos que los rodean, que es el de la izquierda, el amarillito, ¿eh? Mientras que en los de campo magnético cerrado, que es el rosado, su influencia queda circunscrita dentro del anclaje. Es adentro, miren. Tiene como que dos partes, una tapita ahí que viene encima, ¿no? Ambos sistemas presentan el problema de la corrosión. Los sistemas de tipo de barra proveen mucha mayor retención que los sistemas magnéticos. Mostraron poca pérdida de retención, pero aún así fueron menos retentivos que los sistemas de retención tipo de barra. Esos de tipo de barra los vamos a ver más adelante. Pero si bien tienen una buena retención este tipo de ataches, digamos, magnéticos, tienen bastantes deficiencias con el tiempo, digamos. ¿Por qué? Porque se corroen, van perdiendo con el tiempo precisamente la retención eh, y, como hablábamos anteriormente, carecen bastante de estabilidad, digamos, ¿no? O sea, lateral principalmente. Pero es bueno que los conozcan. Ahora otra clasificación que es de acuerdo al tipo de función que van a ejercer estos ataches en boca. Entonces aquí es importante que nosotros podamos diferenciar una restauración de tipo rígidos y de tipo resiliente. Las restauraciones, por ejemplo, dentosoportadas, las que habíamos visto en la anterior clase, son consideradas rígidas. Precisamente, ¿por qué? Porque están apoyadas sobre una prótesis fija, digamos, en el sector anterior y tienen donde sostenerse en el sector posterior precisamente porque son dentosoportadas. Tienen piezas dentarias donde pueden estar abrazadas. Esas son consideradas rígidas. Mientras que las restauraciones dentomucosoportadas son consideradas resilientes. Los ataches rígidos teóricamente no permiten movimiento alguno entre sus componentes. Aún bajo las mejores condiciones, oscurecen pequeños movimientos cuando son aplicadas fuerzas oclusales. Estos son subclasificados, entonces vamos a tener dos tipos, que son con bloqueo y sin bloqueo.
Lo importante que conozcamos aquí nosotros es la importancia entre los tipos rígidos y resilientes, ¿no ven? Los rígidos que principalmente se nos van a dar en las restauraciones dentosoportadas, que son súper rígidas, y las resilientes que van a permitir cierto tipo de movimiento, que se nos van a dar principalmente en las dentomucosoportadas, que son consideradas resilientes, ¿no ven? La rigidez, digamos, si es que lo queremos llamar así, muchas veces en nuestras restauraciones en boca no son consideradas, digamos, como, como un buen pronóstico, digamos, en boca. Precisamente que los diferentes movimientos y cargas oclusales que nosotros vamos a ejercer en boca, mm, como que nos obliga a que nosotros tengamos cierta flexibilidad en nuestras unidades dentarias, digamos. No, no tiene que ser todo rígido, porque mientras más rígido, mientras mayor rigidez nosotros tengamos, corremos el riesgo siempre de traumatismos, fracturas y demás, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cierto tipo de movilidad, flexibilidad y demás. Ahora los vamos a clasificar según su localización. ¿Qué van a ser intracoronarios, extracoronarios, intrarradiculares, digamos, según la localización en la que se van a encontrar nuestros ataches? Vamos a empezar hablando de los intracoronarios, que como vemos ahí en la imagen, precisamente por el nombre, es que están los ataches, las partes hembras adentro de la corona. Entonces, decimos que son incorporados enteramente dentro del contorno de la corona, por lo que se considera un aditamento interno. La ventaja de un atache intracoronario es que las fuerzas oclusales que recibe el diente pilar son aplicadas a lo largo del eje longitudinal del diente, dando una considerable resistencia a las fuerzas verticales y laterales. Precisamente, por el diseño que estos tienen, como el nombre indica, están en su totalidad en la parte interna de la corona que nosotros vamos a utilizar sobre nuestros dientes pilares. Entonces, podemos decir que este tipo de diseño tiene mayor resistencia a las fuerzas verticales, obviamente verticales, que son las que van a resistir, digamos, las fuerzas oclusales, y laterales, que van a resistir los diferentes tipos de fuerza, especialmente al momento de realizar la masticación. Son muy resistentes. Entonces, como vemos de nuevo ahí, les muestro en la imagen de la izquierda que están dentro de la corona. Y el póntico va a venir encima con la parte macho, digamos, a ambos extremos, que va a ingresar perfectamente en las dos coronas que están a su lado. Ahora hablamos del extracoronario, que son posicionados enteramente fuera del contorno de la corona. Las ventajas son que el contorno normal del diente puede ser mantenido. Es decir, que nosotros al tallar, digamos, las piezas pilares, en el anterior ejemplo intracoronario, como que tenemos que realizar un mayor desgaste, ¿no? Porque necesitamos mayor espacio para nosotros poder colocar nuestros ataches, ¿no ven? En cambio, la ventaja de estos que tienen los extracoronarios es que el contorno normal del diente puede ser mantenido. Se necesita una reducción mínima del diente, precisamente gracias al tallado menos agresivo, y se reduce la posibilidad de desvitalización del diente. También el patrón de inserción es más fácil. Entonces, obviamente, al recibir menos desgaste nuestro diente pilar, como que todo es más sencillo, ¿no? Y muchas veces evitamos
realizar tratamiento de conducto precisamente en esta pieza porque el desgaste es mínimo y es mucho menor a los intracoronarios. Otra ventaja es que el patrón de inserción es mucho más fácil. Pero aquí viene una de las principales desventajas, que por su posición extracoronaria tienen una inadecuada estabilización y transmisión de fuerzas totalmente fuera del eje mayor del diente del pilar. Como decíamos anteriormente, en las intracoronarias reciben las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del diente y por lo tanto eran mucho más retentivas y más resistentes, digamos, ¿no? Pero estas, precisamente por la forma que tienen menor, ¿cómo les explico? La transmisión de fuerza está totalmente fuera del eje mayor del diente. Como podemos observar ahí en la imagen, está nuestro diente pilar con nuestra retención extracoronaria en forma como de una bolita en la que se está uniendo a nuestra prótesis parcial removible. Ahora hablamos de las radiculares o intrarradiculares, que tenemos de esas dos formas. Miren como ven en la imagen, la radicular, que está igual en el atache en forma de bolita, pero hacia afuera, digamos, ¿no? Y la intrarradicular, que como el nombre indica, va a entrar principalmente adentro de la raíz. Denominados genéricamente o podemos llamarle también como botones de precisión de anclaje recíproco. Y estos principalmente se tratan de un tipo de retenedor ubicado sobre la cofia confeccionada en una raíz previamente tratada, obviamente. Son esferas que pueden ir soldadas a la cofia, como vemos ahí en la imagen. Y también tenemos que decir que dichas raíces, por lo tanto, además de una adecuada valoración diagnóstica y pronóstica, obviamente tenemos que evaluar. No vamos a colocar encima de una raíz que tenga enfermedad periodontal, una raíz que tenga movilidad dentaria. Entonces, obviamente, previamente a realizar este tipo de tratamiento, tenemos que diagnosticar el tipo de raíz que tenemos y dar un pronóstico si es que va a funcionar o no va a funcionar este tipo de tratamiento a lo largo del tiempo. ¿Requerirán el previo tratamiento endodóntico? Claro que sí. Y son similares a las efectuadas para un muñón espiga, asegurando así la adecuada retención de la espiga y de su consecuente copia de anclaje. Entonces, el tratamiento que vamos a realizar en este tipo de ataches es muy similar al que nosotros realizamos cuando confeccionamos un perno muñón, digamos, un perno muñón polado, qué sé yo. Es muy similar, obviamente, como les decía y les vuelvo a repetir, estas raíces tienen que ser fuertes, resistentes, carecer de movilidad, enfermedades periodontales, caries, etcétera, ¿no? Por razones obvias, tienen que ser raíces fuertes y resistentes, donde nosotros vamos a realizar el tratamiento de conducto y posteriormente vamos a evaluar si vamos a realizar una radicular o intrarradicular, dependiendo del caso. Entonces, de esta manera confeccionamos nosotros este tipo de tratamientos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy con las clasificaciones de nuestros ataches. La que nos faltaría, digamos que ya es un poquito más largo y más complicado, es hablar acerca de las retenciones por medio de las barras, que vamos a hablar la siguiente clase y de ese modo vamos a terminar esta unidad. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo clarísimo. No, todo claro, doctor. Perfecto, chicos. Entonces, conmigo nos vemos hasta el día jueves a las 8:15. ¿Ya? Hasta luego, doctor.
Hasta luego, chicos. Se cuidan mucho y nos vemos. Hasta el jueves, Doc. El jueves.